Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, gracias por advertirme, porque yo tranquilo y nadie está grabando. Entonces, como no llevamos mucho, repitamos hasta ahora lo que habíamos dicho para que sí quede grabado. Estábamos viendo bienes privados y bienes públicos y alcanzamos a decir que esta clasificación de bienes privados y bienes públicos surge de conformidad con el titular del bien, teniendo en cuenta si este es un particular o una entidad de derecho público. En el primer caso, tratándose de un particular, hablamos de bienes privados o bienes particulares. Y en el segundo, si se trata de una entidad de derecho público, hablamos de bienes públicos. ¿Ok? Eso fue lo que alcanzamos a decir. Ahora, ¿cuáles son esos bienes públicos? Son tres clases de bienes, son tres bienes públicos. Los bienes fiscales, los bienes adjudicables y los bienes de uso público. ¿Cuáles son los bienes fiscales propiamente dichos? Entonces habíamos dicho que los bienes fiscales propiamente dichos son aquellos sobre los cuales las entidades de derecho público tienen un dominio pleno. Y en alguna clase me preguntaron que si podían ser embargados o vendidos. Sí, la respuesta es sí, pueden ser embargados, pueden ser vendidos. ¿Nos da ejemplos de esos bienes? Sí, vehículos, maquinarias, muebles, enseres, lotes de terreno, dineros, granjas, oficinas, hospitales, cuarteles. A la pregunta, ¿se pueden ganar por prescripción estos bienes? La respuesta es no. Es no, de conformidad con el artículo 375 del Código General del Proceso. Artículo 375, Código General, numeral cuarto. ¿Qué dice el numeral cuarto para explicar la pregunta de que si esos bienes se pueden ganar por prescripción? Entonces, el 375 del Código General nos va a hablar de la declaración de pertenencia, nos va a hablar del derecho de pertenencia. En el numeral cuarto de ese artículo 375 dice: la declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público. ¿Qué pasa si hay una demanda de pertenencia? Entonces dice, continúa el numeral cuarto del 375. El juez rechazará de plano la demanda. No es que puede rechazarla, no es que si quiere la rechaza, no. Hay un imperativo, el verbo está en imperativo. El juez rechazará de plano la demanda o declarará, imperativo. El juez rechazará o declarará la terminación anticipada del proceso cuando advierta que la pretensión de declaración de pertenencia recae sobre bienes de uso público, bienes fiscales, bienes adjudicables o baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho público. Entonces, a la pregunta, ¿se pueden ganar por prescripción? Entonces, decimos que la declaración de pertenencia no procede respecto a bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público, y que si hay una demanda de pertenencia, entonces el juez tiene que rechazarla. Bueno. Bienes fiscales
adjudicables. ¿Cuáles son esos bienes fiscales adjudicables? Son los bienes que se llaman baldíos. ¿Y cuáles son los baldíos? Pues los bienes inmuebles, los bienes raíces, que nunca han tenido propietario particular. Es decir, aquellos bienes que no han salido de la órbita estatal y por tanto le corresponden al Estado. Entonces son los... ¿Cómo le llama? ¿Bienes fiscales? ¿Bienes fiscales? ¿Cómo le llama? el tema son bienes fiscales adjudicables. Esos bienes fiscales adjudicables los conocemos todos con el nombre de baldíos. Entonces, repito lo que estaba explicando. Bienes fiscales adjudicables, los baldíos. ¿Y cuáles son esos bienes baldíos? Pues los baldíos son los bienes inmuebles que nunca han tenido propietario particular. Es decir, que nunca han salido de la órbita estatal. Por consiguiente, el dueño de esos bienes es el Estado. Esos son los llamados bienes baldíos. ¿Sí? ¿Sí les quedó clara esa explicación o no? Sí, profe. Sí, señor. Ya cubierto los... Que nunca han tenido dueño. Exacto, nunca han tenido propietario particular. Si se quiere, nunca han salido de la órbita estatal. Por tanto, le corresponden al Estado. Esos son los bienes baldíos. En alguna oportunidad, los bienes baldíos y algunas minas eran adjudicados por el Estado a los particulares y por eso se les denominaba bienes fiscales adjudicables. Pero hoy ninguna mina se puede adjudicar porque hay una disposición en la Constitución Política de Colombia. Miremosla a ver, aquí la Constitución. ¿Qué dice el artículo 332 de la Constitución Política? Miremoslo a ver. $332. Es decir, no se pueden adjudicar. ¿Por qué? Porque el artículo 332 de la Constitución dice: el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Entonces el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. ¿Qué artículo, profe? ¿Qué artículo? 332 de la Constitución. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Entonces, de conformidad con este artículo 332, podemos decir que solo conservan el carácter de bienes adjudicables los llamados baldíos, los bienes baldíos. Profe, permítame un momento. Les recomiendo, compañeros, el micrófono apagado. Javier, ¿tienes el micrófono encendido, porfa? Para apagarlo para poder tener la clase en un buen desarrollo. Gracias. Muchas gracias por proteger mis intereses, doctor Rodríguez. Muy amable. Muchas gracias. De nada, doctor. Gracias, señor. Bueno. Bienes de uso público. Miremos el Código Civil. Busquemos el Código Civil. El Código Civil
lo abrimos en el artículo 674. Bienes de uso público. Y fiscales. ¿74? Entonces, 674, Andrés. aquí hay que hacer una aclaración. El artículo 674 dice, se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Este artículo pues no se ha corregido, ¿no? Bienes de la Unión. Acuérdense que hubo una pelea encarnizada entre Simón Bolívar, que era centralista, y Francisco de Paula Santander, que era federalista. Pues para la época de este artículo, Colombia era un estado federalista. Por eso entonces se llaman bienes de la Unión. ¿Por qué? Porque estamos ante un estado federalista. Entonces la unión de estados. Se llama bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Sí, porque queda uno loco cuando lee el 674, se llaman bienes de la Unión. ¿Cómo así que bienes de la Unión? Pues hay que acordarse de la historia. Es que esa lucha fue encarnizada entre Bolívar, centralista, y Santander, federalista. Santander tomó como ejemplo los Estados Unidos, son un país federalista. Entonces impuso el federalismo en Colombia y se le opuso Bolívar porque Bolívar era centralista. Si además, continúa el 674, si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, y empieza a dar ejemplos, como el de calles, plazas, puentes, caminos, se llaman bienes de la Unión. Se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión, continúa el 674. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. Pero aclaremos, ¿no? ¿Qué son bienes de la Unión? Se llaman bienes de la Unión. Pues recordando nuestra historia, son bienes de la Unión todas las tierras que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Esos son bienes de la Unión. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño de la tierra, es dueño de todo. Bueno. Bienes de la Unión, bienes de uso público. Entonces, los bienes de uso público, las calles, los puentes, las plazas, los caminos, las aguas, pero hay que aclarar respecto de aguas porque hay aguas públicas y aguas privadas. Entonces, sobre las aguas que no sean privadas, esos sí son bienes de uso público. El dominio territorial. Me pregunto, ¿cómo si aguas privadas? Es lo que, Sí, usted puede tener en su finca una laguna y esa laguna es suya, de nadie más. Esas son aguas privadas. ahí se puede. Bueno, yo quiero entrar a aclarar algo que uno lee y escucha. Yo he oído mucho la expresión dominio territorial del Estado.
Para mí, esto es una pésima y una mal llamada denominación. Dominio territorial del Estado. Redundante. Los que hablan del dominio territorial del Estado tienen que cambiar ese concepto, porque lo que se está consagrando es una manifestación plena de la territorialidad del Estado. En cambio, no es derecho de dominio, no es dominio territorial del Estado. Es la manifestación plena de la territorialidad del Estado. Por eso parece como infantil la aclaración, pero es importantísima. Eso es un mal llamado dominio territorial, porque es la manifestación plena de la territorialidad del Estado. ¿Qué dice el artículo 101 de la Constitución? Que nos va a hablar del territorio. Busquemos artículo 101 de nuestra Constitución. Del territorio. Artículo 101, Constitución Política de Colombia. Hablar de los límites. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente, y los definidos por el presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Entonces, los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Forman parte de Colombia, continúa el 101 de la Constitución, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Continúa el 101. También son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Vamos a tratar de explicar un poco estos conceptos. Son también parte de Colombia, dice la Constitución, el subsuelo, el mar territorial, etcétera, etcétera. El subsuelo. ¿Cuál es el subsuelo? El subsuelo es ese terreno que está debajo de la capa laborable. Esa capa laborable se le conoce o algunos lo llaman como tierra labrantía. Entonces el subsuelo es el terreno que está debajo de la capa laborable, debajo de la capa labrantía. En general debajo de la capa de tierra es la parte profunda del terreno. Ese es el subsuelo. El que está debajo de la capa laborable o labrantía. Uno oye en las canciones y en las poesías de hablar de la tierra labrantía. Pues la labrantía es el subsuelo. El mar territorial. ¿Qué entendemos por el mar territorial? ¿Y cuál es el mar territorial? El mar territorial es la zona del mar donde el Estado ejerce su soberanía en una extensión hasta 12 millas marinas. Esto es según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Entonces, el mar territorial es la zona del mar donde el Estado ejerce su soberanía en una extensión hasta de 12 millas. 12 millas marinas, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sobre ese derecho pueden navegar los buques extranjeros. Y entonces sobre ese mar territorial pueden pasar buques extranjeros, y es lo que en el término del derecho marítimo se conoce como paso inocente. El paso inocente. Los buques extranjeros pueden navegar por nuestro mar territorial, pero si están pasando por ahí, no explotando el mar, sino meramente pasando. Por eso se le llama paso inocente. La zona contigua, ¿cuál es? La zona contigua es la franja contigua al mar territorial en alta mar, sobre la cual los estados ribereños tienen jurisdicción para sancionar a quienes infrinjan las leyes. Vamos a explicar muy poquito esto de la zona contigua. La Convención de Ginebra señala que la zona contigua no puede exceder de 12 millas marinas. La Convención de Ginebra aclaró y dejó muy en claro que la zona contigua no puede exceder de 12 millas marinas. Ahora bien, hagamos la conversión. Una milla marina equivale a 1.852 metros. Luego entonces, si la Convención de Ginebra dice que la zona contigua no puede exceder de 12 millas, entonces vamos a llevar eso a metros. Entonces, si una milla marina, dijimos, son 1.852 metros, y si la zona contigua no puede exceder de 12 millas, pues multiplicamos 1.852 metros por 12 y nos van a dar 22.224 metros. Exacto. Metros. Entonces, 22.224 metros es como si dijéramos 22 kilómetros, 223 metros. ¿Estamos? Porque 22.000 menos 1.000 o dividido 1.000 nos da 22 kilómetros. 22 kilómetros, 223 metros. Estas medidas, estas 12 millas, se miden desde donde se mide el mar territorial. Bueno, ¿qué es la plataforma continental? Con esta figura, el derecho internacional reconoce a los estados ribereños. Con esta figura, la plataforma continental. El derecho internacional reconoce a los estados ribereños soberanía para explorar y explotar los recursos naturales existentes en el lecho y en el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial, a lo largo de la promulgación natural de su territorio, al borde exterior del mar continental, hasta 200 millas contadas desde el litoral. Entonces, de acuerdo con esto que se ha aclarado en la Convención de Ginebra, que la plataforma continental le da a los estados ribereños soberanía para explotar y explorar y explotar los recursos naturales. Podemos decir que entonces hoy Nicaragua puede legalmente explorar y explotar el petróleo que Colombia por desidia nunca quiso explotar. En su momento el presidente Santos trató de aclarar esas metidas de pata que él hizo, pero todos reconocemos que lo del presidente Santos hoy son pataletas de ahogado, porque Nicaragua
Y no solamente eso, sino que Nicaragua impide a nuestros patriotas, nuestros naturales, el derecho de pesca. Los saca de ahí tallados. Y entonces sí quita, sí explota el petróleo. Bueno, ¿cuál es la zona económica exclusiva? Entonces, la zona económica exclusiva, ¿cuál es? Con una extensión de 200 millas, medida desde donde se mide la anchura del mar territorial, se reconoce esta franja al estado ribereño que puede ejercer soberanía sobre los recursos naturales, entre esos el petróleo, que se encuentra en los fondos marinos, en el subsuelo y en las aguas subyacentes, como también jurisdicción sobre el uso de las aguas y la pesca, reconociéndole a Colombia las tradicionales libertades de alta mar, como la navegación, el sobrevuelo, tendido de cables submarinos, que es lo que acaba de suceder con San Andrés, que se tendió un cable submarino para llevar, creo, llevar a Claro a las islas, me parece. Bueno, creo que Claro tendió cables submarinos para llevar todo lo que ofrece Claro a las islas. El espacio aéreo. El decreto 2811 de 1974 lo había reconocido como recurso renovable de la nación. El espacio aéreo, entonces, es un recurso renovable de la nación. Hay una definición de un autor, Berezovsky. Según la definición de Berezovsky, el lugar donde se desarrollan las relaciones internacionales en el ámbito de la aviación es el espacio que rodea directamente el globo terrestre, espacio lleno en grado menor o mayor de aire. Entre los años 1902 y 1914, los teóricos del derecho estaban en pugna acerca de si existía la libertad del espacio aéreo, lo mismo que la libertad de alta mar, como lo indicó Rosowski. Ese fue un especialista polaco de derecho internacional. Entonces, ¿qué dijo este Rosowski? Su analogía con la navegación marítima no es completa, ya que el mar se halla fuera del territorio de los estados y el aire está encima de ellos. A los estados y a sus habitantes no les puede ser indiferente lo que ocurre por encima de ellos. Bueno, esa discusión existió de 1902 a 1914. ¿Qué es la órbita geoestacionaria? Los países ecuatoriales, y yo después voy a decir cuáles son los países ecuatoriales, hablando de la órbita geoestacionaria, los países ecuatoriales gozan de una posibilidad muy valiosa en materia de comunicaciones. Está constituida por un delgado anillo que circunda la Tierra a 35.871 kilómetros de altura sobre la línea ecuatorial. Si se localiza un satélite en esta órbita, giraría a una velocidad sincronizada y en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, por lo que quedaría estacionado sobre un punto fijo. Entonces, los satélites estacionarios pueden cubrir aproximadamente un tercio de la superficie terrestre con miles de circuitos telefónicos y un buen número de canales de radio y televisión. Por razones técnicas,
se tiene que en la órbita geoestacionaria solo podrán colocarse un máximo de 180 satélites. Colombia apenas tiene uno. Bueno, ¿cuáles son esos países ecuatoriales? Porque yo inicié explicando que la órbita geoestacionaria, que los países ecuatoriales gozan de una posibilidad valiosa de poner un satélite en ese anillo que circunda la Tierra a 35.871 kilómetros de altura sobre la línea ecuatorial. Entonces, que podemos poner satélites ahí y que se tiene aclarado que pues los países pueden poner satélites y les dije que Colombia, hay que máximo 180 satélites y que Colombia apenas tiene uno. Pero ¿cuáles son los países ecuatoriales? Tomen nota porque esto sí a mí me costó trabajo encontrarlo. ¿Cuáles son los países ecuatoriales? Obviamente Ecuador, ¿no? Estamos hablando de países ecuatoriales. El primero es Ecuador. Colombia. Sí, ¿qué pregunta? Entonces los países ecuatoriales son Ecuador, Colombia, Brasil. Dentro de esos países ecuatoriales hay uno que se llama Gabón. Gabón con B larga. A ver si me cierran ese micrófono. Rafael, Rafael, el micrófono. Muchas gracias, muy amables. Entonces estaba diciendo que los países ecuatoriales son Ecuador, Colombia, Brasil. Gabón. Gabón. Gabón es un país que está ubicado en la costa atlántica en África Central. Gabón, ubicado en la costa del Atlántico en África Central. Limita con Camerún, que es República del Congo, y el Golfo de Guinea. Gabón se independizó de Francia el 17 de agosto de 1960. Este país tiene petróleo en abundancia. Es un país riquísimo. Es un país que nació rico en 1960, se independizó de Francia. ¿Qué otro país ecuatorial hay? República del Congo, Zaire, Uganda, Kenia, Zaire, Uganda, Kenia, Somalia e Indonesia. Todos estos países ecuatoriales, incluyendo Colombia, han tratado de que la órbita geoestacionaria se considere como bien propio de ellos, pero la verdad normativa hasta ahora en el derecho internacional y concretamente en el tratado de Profe, buenos días, 1900. no sé qué pena, no se escucha muy claro. A ver, ¿no me oyen ahí? ¿Será que hay que subirle un poco el volumen? Se escucha, se escucha. Está bien, profesor. Nosotros estamos escuchando bien. Yo sí escucho bien. Bien, bien, profe. Yo Todo también. bien. El problema creo que es de la compañera, profesor. Bueno, perfectamente. Ahí le subí un poquito más el volumen. ¿Está mejor? Profe, perdón, yo le pregunto, es que me faltaron creo que como dos países, Ecuador, Colombia, Brasil, Gabón, República del Congo, Uganda, Kenia. Ah, espere, sí, faltó uno. ¿Cuáles son los países ecuatoriales? Repitamos. Ecuador, Colombia, Brasil, Gabón, que es el que les acabo de decir, que se independizó de Francia el 17 de agosto de 1960 y es un país riquísimo, está lleno de petróleo. Entonces, Ecuador, Colombia, Brasil, Gabón, República del Congo, Zaire, con Z, Uganda, Kenia, Somalia
e Indonesia. Todos estos países ecuatoriales vienen y han tratado de que la órbita geoestacionaria se considere como un bien propio de ellos. Pero la verdad normativa hasta ahora en el derecho internacional y concretamente en el Tratado 1967 que regula el espacio exterior, originado en la resolución 2222 de diciembre 19 de 1966, aprobada por unanimidad en la Asamblea de las Naciones Unidas, estableció un régimen de libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Y establece ese régimen de libertad y exploración y utilización del espacio ultraterrestre como una res común, como res communis, como quien dice que el espacio es patrimonio común de la humanidad. Y esto da al traste con las pretensiones de los países ecuatoriales. Profe, una pregunta. Señor. Según lo que usted acaba de mencionar, digamos que podría ser legal que Colombia en algún momento pueda mandar, no sé, un cohete al espacio. Digámoslo así, o sea, es totalmente legal que Colombia, si tiene los recursos, pueda mandar una órbita al espacio. Sí, ya lo había explicado cuando expliqué la órbita geoestacionaria, de que pueden colocar satélites. Los países ecuatoriales pueden colocar satélites donde hay un anillo que circunda la Tierra y ese anillo, piense que está a 35.871 kilómetros de altura sobre la línea ecuatorial. Y entonces si se localiza un satélite en esa órbita, entonces podríamos usufructuar de la órbita geoestacionaria colocando un satélite allí a 35.871 kilómetros. Y entonces se aclaró ya por el derecho internacional que solamente los países pueden colocar 180 satélites. Y de esos 180 satélites, de la posibilidad de colocar, Colombia solamente ha puesto o tiene uno. Triste, ¿no? Un solo satélite. Y puede poner 180. Bueno. Había explicado que los países ecuatoriales, Ecuador, Colombia, Brasil, Gabón, República del Congo, Zaire, Uganda, Kenia, Somalia e Indonesia. Todos estos países han tratado de que la órbita geoestacionaria se considere como bien propio de ellos, pero en el derecho internacional y concretamente en el Tratado 1967 que regula el espacio exterior. Este tratado lo originó la resolución 2222 de 19 de diciembre del 66, aprobada por unanimidad en la Asamblea de las Naciones Unidas, estableció un régimen de libertad, exploración y utilización del espacio terrestre como una cosa común, como dirían los romanos, res communis, como quien dice que el espacio es patrimonio común de la humanidad. Entonces, esa definición es lo que ya definió y aclaró la Asamblea de las Naciones Unidas, pues dan al traste con las pretensiones de los países ecuatoriales. Recordemos cuál es la pretensión: considerar como bien propio esa órbita geoestacionaria. No, ya eso no es bien propio. Eso es un patrimonio de la humanidad, común de la humanidad. Bien, sigamos explicando las figuras que nos da el 101 de la Constitución. El espectro electromagnético, que es esa banda total de longitudes de onda
o frecuencia de radiación electromagnética que se extiende desde las ondas más largas de radio o más cortas, conocida de los rayos cósmicos. Ese es el espectro electromagnético. Bueno, ¿qué es el espacio público? ¿Qué entendemos por espacio público? Porque lo hemos utilizado en todas estas explicaciones que hemos venido dando. Espacio público. Entonces, según el artículo 5º de la Ley 9 de 1989, se entiende por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, que trascienden por tanto los límites de los intereses de los habitantes. Entonces, ¿cuáles son ese conjunto de bienes públicos de que habla el artículo 5º de la Ley 9 del 89? ¿Cuáles son? Las áreas requeridas para la circulación peatonal y vehicular. Espacio público. Las áreas requeridas para la circulación peatonal y vehicular. Las áreas para la recreación pública, para la seguridad y tranquilidad ciudadana. Las fuentes de agua, los andenes, los parques, las plazas, las zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, los elementos naturales para el entorno de las ciudades, las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, los elementos vegetativos, arenas, corales, en general, en todas esas zonas existentes donde haya un interés colectivo, un disfrute colectivo. Es muy frecuente, yo no sé, yo no he vuelto a encontrar en Santa Marta que sobre la playa ya hay construida como una cabaña, como una casa, y desde ahí preparan el pescadito que uno pide. Entonces uno llega allá y pide el pescadito, o incluso hasta alquilan carpas y entonces allá van y lo atienden a uno. Y entonces uno hace el pedido y eso se lo preparan a uno en esa casita que está en plena playa. Es decir, está violando el espacio público. Pero bueno, como uno va de turista, a uno no le importan esas cosas. Lo importante es que allá en esa cabañita o en esa carpita que me alquilaron, allá me llevan ese parguito, esa mojarra, ese pescadito frito con yuca y todo, que delicioso, ¿cierto? Qué bueno estar por allá, ¿no así? Y no estar aquí en medio de este frío. ¿No le parece, Luz Marina, a ustedes que tomando café nada más? No, a mí me gusta el frío, doctor. ¿A usted le gusta el frío? Sí. Estoy de acuerdo, doctor, con usted. Pero a Y ver, en Barranquilla, pero el frío compartido, ¿cierto? Bien acompañadito, doctor. Ah, pero claro, bien acompañado. Hay Pues- las que no tenemos de malas. Pues las que no tenemos toman café. Yo con chocolate, cobija y buena compañía. Eso es así. Bueno, entonces ese es el espacio público. Bienes mercantiles. Bienes mercantiles, es decir, yo tengo por aquí un código del comercio.
Sí, yo tengo aquí en mi biblioteca un código del comercio, pero vaya a saber dónde está ese código del comercio. Bueno, los bienes mercantiles de conformidad con el código de comercio serían el establecimiento de comercio, de que trata el artículo 515. Los títulos valores, de que trata el artículo 619. Los títulos de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativo de mercancías. Entonces, ¿cuáles son los bienes mercantiles? Los que están definidos en el artículo 515, los títulos valores, los títulos de contenido crediticio, corporativos o de participación y tradición o representativos de mercancías. Bueno, pasemos a otro punto. Vamos a hablar del cuerpo humano y el cadáver. Cuerpo humano y el cadáver. Mientras la persona está viva, no puede considerarse al cuerpo como un bien. Ay, pero doctor, es que algunos elementos o parte del cuerpo sí pueden reputarse bienes, porque yo puedo vender mi cabello, yo puedo vender mis dientes, las uñas, yo puedo vender mi semen, yo puedo vender mi leche materna, yo puedo vender la sangre, puedo vender un ojo, un riñón. Entonces, una persona puede vender, sí, sus uñas, su cabello, puede donar su sangre o donar un riñón, y todo esto está reglamentado por el decreto 2363 de 1986. Entonces, una persona puede vender sus uñas, su cabello, puede donar un riñón, y todo esto lo reglamenta el decreto 2363 de 1986. Pues bien, el cuerpo humano no puede reputarse como un bien porque no es susceptible de apropiación y no es susceptible de ingresar en el patrimonio de alguien. Por eso entonces tenemos que separar dos conceptos: el concepto de persona y el concepto de bien. Persona lo vamos a identificar como sujeto de derechos. La persona es el sujeto de derechos. Y la segunda, como la cosa susceptible de apropiación. Entonces, el cuerpo humano no se puede vender ni ceder a ningún título. No es objeto de herencia. Pero, repitamos, pero sí puede la persona disponer de partes de su cuerpo y puede hacerlo en forma gratuita, con fines terapéuticos, como lo señala el decreto que ya dijimos, como lo señala el decreto 2363 de 1986. El cadáver, al poderse apropiar total o parcialmente con fines terapéuticos o científicos, puede considerarse un bien sin carácter patrimonial. Entonces, ¿sería el cadáver un bien extrapatrimonial y por ello no puede ser objeto de prenda ni de retención? No puede ser objeto de prenda ni de retención para el pago de obligaciones. Miren, voy a dar caso particular mío. Mi padre murió en la clínica Santa Fe. Cuando murió, entonces yo me acerqué a la administración
Y entonces yo dije, bueno, quiero ver qué gastos hay para entonces entrar a pagar. Él entró por derecho propio, por el seguro que tenía. Y entonces me pasaron la cuenta. Aquí había una vulgaridad. Me cobraron derechos de psicólogo y de psiquiatra practicados a un muerto. Porque cuando estaba mi padre muerto, es cuando ellos dicen que fue atendido por psicólogo y por psiquiatra. Yo les dije, miren, esto es una vulgaridad. Ustedes me perdonan, pero yo esa cuenta no la voy a pagar, porque esto es una vulgaridad. ¿Cómo es que a un muerto le van a hacer exámenes psicológicos, exámenes psiquiátricos a un muerto? Entonces me dijeron, bueno, entonces si no paga, pues deje el bien ahí. Dije, bueno, perfecto, señores. Entonces yo les dejo el cadáver. El cadáver no es ni de ustedes ni es mío. Y entonces miren a ver si el cadáver puede ser objeto de retención para garantizar el pago de obligaciones. Hasta luego, señores. Ahí les dejo el cadáver de mi padre. Y me fui. Y les dejé un muerto. Oiga, qué problemita se formó allá en esa clínica Santa Fe. Terrible. Y es que usted no va a pagar. Le dije, no, yo no voy a pagar. ¿Cómo voy a pagar semejante vulgaridad? Esto es un atraco. Usted le puede practicar a un muerto un examen psicológico, un examen psiquiátrico le puede practicar a un muerto. No, obviamente que no. Le dije, bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Le dije, no hacemos nada. La única forma para yo llevarme el cadáver de mi padre es que ustedes me echen a tierra todas estas facturas. No podemos. Le dije, bueno, perfecto. Hasta luego, señores. El cadáver no es de nadie. Yo no puedo reclamar el cadáver de mi padre porque no es mío. El cadáver no es de ustedes. Pero si ustedes quieren el cadáver en garantía del pago de obligaciones, ahí se los dejo. Y me fui. Oiga, 2 días con un muerto ajeno. Hasta que me llamó el gerente. Y le expliqué, me dijo, no, esto es una vulgaridad. Mire lo que está pasando en su clínica. ¿Cómo es que le cobran? Dolido, es decir, aprovechan del dolor humano. Cobran unos exámenes psiquiátricos, unos exámenes psicológicos a un muerto. El gerente me dijo, tiene toda la razón. Le dije, entonces en esas circunstancias, señor gerente, yo no debo un peso a la clínica Santa Fe. Entonces, si yo no debo un peso, usted me da un pase y salvo para salir de aquí. Y yo con todo gusto, con todo el amor del alma, me llevo el cadáver de mi padre. Y entonces así tuvimos que hacer, me dio un finiquito, un pase y salvo, ordenó que yo podía sacar el cadáver de mi padre. Pero eso me pasó. Miren, doloroso, ¿cierto? Doloroso por un lado por ser hijo, pero por otro lado, el hijo es un abogado y yo no puedo permitir estas sinvergüenzuras, esto que aprovechen del dolor humano, del dolor ajeno. Sí, yo estaba sufriendo por la muerte de mi padre, pero al carajo grande con la clínica Santa Fe, es que fue en la clínica Santa Fe. Hasta que el gerente me buscó, me llamó, y entonces el gerente sí entendió y el gerente se indispuso. Y me dijo, no señor, usted no tiene por qué pagar eso. Le dije, bueno, entonces necesito un pase y salvo, necesito un pase de salida, una autorización suya. Y así pude sacar a mi padre. Pero me tocó dejar a mi padre 2 días muertos. ¿Por qué? Porque, perdónenme la expresión, esos hijos de perras aprovechan el dolor ajeno, ¿no? A mí me hacía todo el mundo, no, pero no, paga. No. Uno no puede dejarse vilipendiar, dejarse arrastrar y arrasar cuando la gente abusa
de los derechos. Ellos tienen derecho a cobrar, pero no tienen derecho a cobrar lo que no se debe, aprovechando el dolor, ¿no? Porque todo el mundo me decía, paga eso, nosotros te ayudamos, te prestamos plata. Dije, no necesito eso. Es que yo ya no revivo a mi padre. Pues entonces un día, 2 días más para enterrar a mi padre, no importa, y se los dejo. Terrible, ¿cierto? Claro que sí, doctor. De Sí, acuerdo. profe. Eso fue de mi vida real. Eso fue un caso personal con la clínica Santa Fe. Eso ocurrió. Tengo una pregunta. Yo también, profe. En ese caso, usted decía que el cadáver no es de nadie. Claro, ¿cierto? sí, el cadáver no es de No es de nadie. nadie. O sea, usted podía dejarlo ahí en la clínica y que si Claro, nadie lo reclama. claro, ahora nadie me podía obligar a llevar el cadáver. Pruébeme que ese cadáver es mío. Usted dejó abandonado ese cadáver que es suyo. No, dejé el cadáver de mi padre, pero ese cadáver no es mío. Tampoco es de ustedes. Ahora, si ustedes no me dejan sacarlo, entonces me lo están reteniendo, ¿no? Porque me están ejerciendo un derecho de retención para garantizar el pago de unas supuestas obligaciones. Entonces, el derecho de retención sobre un bien que no es mío. El cadáver no es mío, el cadáver no es de nadie. Entonces, dolorosísimo, pero yo no puedo, miren, ustedes no pueden dejarse arrastrar, ni que aprovechen, ni que les violen a ustedes, como ustedes están sufriendo por la muerte del papá. ¿Quién no sufre por la muerte de un padre? Yo estaba sufriendo al máximo, pero ya no lo podía revivir. Entonces estos bellacos sinvergüenzas no me dejaban retirar el cadáver hasta que yo no pagara, y pagara lo que a ellos les dio la gana. Entonces yo les dije, bueno, quiero ver mi cuenta. Entonces ellos no esperaron eso, ellos creyeron que yo iba a pagar, que me iba a dar pena. Yo iba a pagar y que iba a retirar. No, señor, no, señor. Me estaban ejerciendo derecho de retención para garantizar el pago de unas obligaciones que no se debían. Entonces yo qué dije, un día más, 2 días más, no revivo a mi padre. Pues ahí les dejo el cadáver. Que lleves el cadáver, no sé, que el cadáver es suyo. ¿Quién dijo que el cadáver es mío? Y es que el cadáver no tiene propiedad. Tremendo eso, ¿cierto? Perdón, profe, una pregunta. Y por ejemplo, en ese caso, digamos que de pronto hubiesen sido cobros justos y que usted no hubiera tenido para cancelar Bueno, no, ya, la cuenta. entonces, Ahí en ese caso, pues cóbrele al difunto, ¿o cómo? O sea, no es mi deuda. no es mi puede, deuda. sí, de acuerdo. Murió la deuda con el No pueden ejercer derecho de retención para garantizar el pago de sus obligaciones. Y entonces, pues, se presentaría el problema, pero es que yo no podría ser inconsecuente si lo que me cobraban era algo justo, algo que sí se debía. No, sí, digamos, en caso de que no tuviese el dinero para pagarlo. Y dice uno, pues en ese caso la deuda moriría con el paciente, ¿no? En caso de que el Sí, familiar no hubiera tenido para sí, pagar. cóbrenle al muerto. Porque cóbrenle al muerto. ¿Quién debe el muerto? Eso es una situación personal muy difícil, muy delicada. Porque ¿quién debía? El muerto, mi padre. Cóbrenle al muerto. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces eso fue horrible, fue espantoso, pero me tocó dar una lección a la clínica Santa Fe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Martica. Bueno, ¿Cuál sería? dale, Rodrigo, y ya le pregunto al profe. Profe, es que pues escuchando cuando usted se refiere a que el cadáver no es de nadie, sí. Si nosotros cambiamos el panorama y estamos hablando, por ejemplo, de comunidades indígenas del tiempo, las cuales se van a llevar para un estudio, para el levantamiento histórico-cultural del territorio o algo así, el cadáver llegaría a ser, o los cadáveres llegarían a ser patrimoniales porque son considerados, digamos, una muestra arqueológica que nos van a ayudar a hacer, a encontrar como una identidad de las personas que somos colombianas, por ejemplo. Entonces, ahí hablaríamos de que el cadáver sí pertenecería al Estado. No, terrible. Es que el cuerpo humano
no puede considerarse nunca como un bien. No puede considerarse como un bien. Y menos el cadáver. Porque es que si el cuerpo humano no es un bien, el cadáver menos. Profe, ¿sabe por qué se lo pregunto? Señor, sí. Mire, profe, lo que pasa, yo soy antropólogo forense, profe. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encontramos vestigios indígenas, por ejemplo, los últimos que perdón, que se obtuvieron, fueron en Usme, aquí en Bogotá. Y ahorita es una pelea por supuestamente la apropiación de la colección arqueológica que se encontró. Usted viera la pelea que hay y fuera de eso hay plata de por medio para que se investigue la Universidad Nacional o lo investigue la Universidad Militar o lo investigue la Universidad de los Andes. Y es una pelea, pero entonces con lo que usted me acaba de decir, pues estamos hablando de cadáveres y los cadáveres no son un bien, entonces aquí estaríamos incurriendo en una falta de lo que se explica tal como es el derecho civil y bienes. Lo que pasa es que eso que usted me está hablando, eso sí son bienes. Sí. Concretamente, ¿de qué cosas me está hablando, Rodrigo? De las momias, profe, de las momias, de los indígenas, de todos esos cadáveres. Pero, pero las momias no, tal vez los collares, las alhajas. Exacto, no, pero profe, es que le hablo directamente los cuerpos, porque Bueno, los cuerpos, exacto, no porque los, usted viera la pelea que hay entre las universidades para la investigación de esos cuerpos a nivel de antropología forense. bueno, tienen un interés científico, pero jurídicamente esas momias son cadáveres y esas momias no les pertenecen a nadie. Perfecto, profe. Muchas gracias. Lo que pasa es que sí se quieren apuntar, pues, la investigación científica, ¿no? Eso está bien. Bueno. O sea que esas momias las podría investigar cualquier instituto, pues dado que no son de nadie. Claro, claro, porque es un cadáver. Es un cadáver. Lo que pasa es que son temas tan delicados que pues no se mete nadie ahí y las universidades menos, ¿no? Pero sí, son cadáveres. Y el cadáver no es de nadie. El cadáver no es que el cuerpo humano no es un bien. Es que aún la persona viva, mientras la persona está viva, no puede considerarse al cuerpo humano como un bien. Claro que tiene algo que uno no le encuentra razón. Si el cuerpo humano no es un bien, entonces ¿cómo puedo vender mi cabello? Porque es que hay niñas muy lindas que se dejan crecer el pelo y el pelo larguísimo. Y entonces, ¿qué hacen? Venden el pelo porque de ese pelo hacen unas bellezas de colas de caballo hermosas, hacen extensiones, etcétera. O venden los riñones. Han sacado su fruto. Exacto. Bueno. Las fuerzas naturales. Y aquí vamos a hablar de la energía. Vamos a ver si yo encuentro ese tema. Dentro de las fuerzas naturales está la energía. Energía. Okay. La energía, pues, no es un bien. No es un bien de nadie.
La energía no es un bien material, tampoco es un bien corporal, tampoco es un bien inmaterial o incorporeal. Entonces, la energía no es cosa desde el punto de vista jurídico porque carece de idoneidad para constituir el asiento de un derecho real. Entonces, la energía no es un bien material o corporal. Tampoco es un bien inmaterial o incorporal porque no es un derecho. Entonces, la energía no es un bien, pero puede estar vinculada con objetos de actos jurídicos. Entonces, el problema es que tenemos que pagar por la energía. Pero ¿por qué pues tenemos que pagar por energía? El Estado acuña la energía, guarda la energía. Y no es que el Estado nos venda la energía. El Estado nos presta un servicio y nos cobra el servicio de energía que nos presta. Porque es que la energía no es de nadie. Pero entonces el Estado, ¿qué hace? Si el Estado nos la manda y nosotros lo que tenemos es que conectar el cable, la lamparita, el enchufe y pum, ya prendió el bombillo. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando un servicio público. Y yo perfectamente puedo decirle a la energía, miren, de ahora en adelante yo no necesito que ustedes me den energía. Quítenme, no me vuelvan a dar el servicio de energía. Ah, bueno, entonces allá usted se queda sin energía. ¿Por qué hago eso? Porque es que yo puedo poner en mi casa unos paneles solares y recibir la energía directamente. Y de ahí perfectamente puedo conectar todo. Conecto mi televisión, conecto teléfono, radio, conecto todo ahí con la energía que me produce mi panel solar. Esa energía es mía, es propia mía. Entonces lo que nos vende Codensa es un servicio, no propiamente el bien llamado energía, porque la energía no es un bien de nadie, no es un bien material, no es un bien corporal, tampoco es un bien inmaterial o incorporal. Profe, o sea que lo que privatizan no es el bien, sino el servicio. Claro. Privatizan el servicio de energía. Claro, por eso es que si no pago, me cortan el servicio. ¿Sí ven? Doctor, pero ellos, o sea que está mal hecho lo que ellos hacen de cobrarnos por voltios consumidos. Ellos deberían cobrarnos una tarifa fija por prestarnos el servicio de la energía en nuestra casa, pero no deberían cobrarnos un consumo como tal, porque realmente ellos sí nos están cobrando la energía, porque debería ser una tarifa fija simplemente por prestarnos el servicio de que llegue la energía a nuestro hogar, ¿no? Sí, pero está mal hecho entonces, eso. pero esa tarifa fija podría ser arbitraria. Así como nos la pueden cobrar muy alta, nos la pueden cobrar muy bajita. Entonces puede llegar y decir a los estratos 5 y 6 le vamos a cobrar tanto y a los estratos 1, 2 y 3 no les cobramos. Profe, pero es que en ese orden de ideas, digamos el servicio, cualquiera de los servicios están sometidos a una medición. Sí, claro. Mientras que, y no debería ser así, porque el servicio como tal, o sea, la energía como tal, no debía ser sometida a medición. Lo que debía ser sometido a medición es la prestación del servicio de la forma como la energía llega a nuestra casa. Pero ¿cuál sería? Lo que pasa, qué pena, doctor, me interrumpo. ¿Cuál sería el Lo que pasa es parámetro que para si poder no cobrar? se hace el cobro por una medición, digamos, Eso. del consumo de Podría servicio. gastar lo que quisiera. Exacto. Exacto. No había, digamos, la conciencia de ahorrar.
en cuanto, digamos, al servicio del agua, si a ti no te cobran por lo que tú consumes, pues simplemente tú vas a desperdiciar agua como Claro. quieres, porque no te están cobrando el consumo, sino la infraestructura y la prestación del servicio. Por Yo eso le, es que yo las le digo a los empresas de vecinos, servicios- mire, Y vecinos, gástala como quiera, sí, pónganme, eso es verdad. pónganme aquí todos sus Hay que carros tener que un los voy a límite. lavar. Entonces yo le digo a los Exacto, vecinos, por eso es que cuando, digamos, en la factura del agua particularmente, uno supera un tope de consumo, empiezan a verse afectados una serie de subsidios que se tienen por lo menos en estratos 1 y 2. Entonces, ese tipo de cobros por consumo se hacen, a pesar de que los costos son elevados, se hacen más, pensaría yo particularmente, que se hacen es en búsqueda de que los consumidores tengamos como una conciencia en cuanto al no desperdiciar. Si a ti te cobran simplemente por prestarte el servicio, pues tú Una dejas todas las conciencia luces de tu ecológica casa debería ser eso. prendidas todo el día. Entonces, es básicamente por eso que se cobra por consumo y no por servicio. Pero- exacto, esa es la pero- razón. Ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque es que si nos hablan que nos están cobrando por consumo, entonces, ¿por qué nos están cobrando también por sector? Porque es que digamos que una casa en estrato 1 consume demasiada luz, pero le están cobrando una tarifa muy baja. ¿Por qué? Porque está en estrato 1, más que, así, o sea, ¿me entienden? Sí. O sea, no es justo. Finalmente, La- finalmente lo que dice Andrés tiene sentido porque es, Claro. digamos, mismo kilovatio. Yo puedo Un ir- yo kilovatio es puedo un ir- kilovatio en el sur o en el norte. De Y acuerdo. esta diferencia de precios, pues también digamos que no tendría que ser en el sentido de lo que la compañera dice de la medición, del ahorro y demás, debía ser equitativo, es decir, todo el mundo pagar igual. Y bueno, y le doy la razón en el sentido del ahorro y eso, pero en los cobros, pues es lo mismo un kilovatio aquí que en todas partes. Un kilovatio es un kilovatio. Y Lo el que cobro pasa, que es Andrés ahí lo sí que pasa, tiene. compañera, qué pena es que creo yo, no sé, se estratifica es por el modo económico o la entrada la entrada económica que tiene cada Claro. persona, si no estoy mal. Porque el presidente A de la lo que República yo- no se va a ir a vivir al sur-sur. O no Claro. sabe, sí, que porque él A va a lo que vivir yo me con refiero es que, un privilegios más que ejemplo, cualquier cosa. Según pero- según el un balde de estrato, agua, sí. un balde de agua no vale igual en el sur que en el norte. O sea, Lo que pasa es que eso se debe a la... ¿Dónde venden por baldes? Andresito, eso está especificado por, digamos, por la disposición sociodemográfica. Si tú te das cuenta, una persona, digamos, una persona que vive en Rosales no tiene el mismo poder adquisitivo que una que vive en Usme. O sea, los que viven, no generalizo ni estigmatizo, porque igual yo vivo hacia el sur de la ciudad, pero una persona que vive en Usme o los que vivimos en Kennedy, básicamente somos personas que tenemos un máximo de ingresos de 3 salarios mínimos, mientras que una persona que vive en Rosales se gana, qué sé yo, 6, 7, 8 salarios mínimos. Entonces, eso se hace por poder adquisitivo. Obviamente, para mí tampoco es justo, pero lo que hacen las empresas de servicios públicos es, digamos, tratar de compensar el consumo que tenemos los de estratos bajos, estratos 0, 1 y 2, con los consumos que tienen en estratos altos, y por poder adquisitivo, ellos digamos que no tienen los mismos subsidios que tenemos las personas de los estratos 0, 1 y 2. Entonces, nosotros se supone que pagamos menos por el tema de esos subsidios que no tienen en los estratos altos. Es De acuerdo. básicamente eso la diferenciación en la factura en las facturas de pago de servicios públicos. Claro, claro. por Pero el fíjate, estrato. compañera, a lo que estás diciendo. Porque si nosotros miramos el ahorro, si todo se hace por ahorro, por eso es que, por ejemplo, en los estratos 1, 0, 1 y 2, ustedes se dan cuenta y no tienen el más mínimo cuidado. Y pues te lo digo, yo vivo en el sur y uno ve a la gente, una casa que tiene ventana en la cocina con el bombillo de la cocina prendido a las 12 del día. Una persona que abre la llave para lavar una cuchara y gasta un montón de agua, y básicamente entonces están yendo en contravía de lo que se hace con lo que se dice. De acuerdo.
Lo Sí, que es pasa es que los totalmente estratos altos, cierto. los estratos Pero altos eso- también gastan Marta, mucha agua, gastan totalmente de mucha acuerdo. luz. O sea, sí, Obviamente, o sea, obviamente eso yo también hay que entiendo lo que verlo. está Tanto en los diciendo. estratos bajos como en los estratos altos pueden gastar igual. Es más, pueden gastar inclusive más. Es cierto, pero Compañeros, yo llamo una moción de orden para que el profesor pueda continuar con el tema de la clase. No, está bien los análisis, lo que se... Perfecto, gracias. No, a mí eso no me molesta, no me estorba que pues Hablen en orden. participemos todos y analizamos, porque para eso es la clase y el derecho. Bueno, entonces quedamos que la energía no es un bien de nadie, no es un bien material o corporal, no es un bien inmaterial o incorporal. Entonces, lo que hace el Estado es almacenarla y nos presta el servicio y nos cobra el servicio de energía. Tampoco la fuerza de gravedad, el movimiento del mar, la electricidad atmosférica, la energía solar, la energía genética. Todo esto, estas fuerzas, se pueden almacenar y el Estado no las puede prestar, pero yo puedo poner perfectamente, en mi casa puedo poner energía solar. Bueno. Bueno, aquí quedamos con las fuerzas naturales. Habíamos visto el 101 del código. También son parte de Colombia, dice el 101, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Bueno. Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Es que tengo una inquietud respecto a lo que su merced decía de los paneles solares. Que si su merced ponía en su casa paneles solares, tenía acceso entonces a prender su televisor, a prender su computadora, a conectar su nevera. Entonces, perdón la ignorancia, ¿esto quiere decir que con esta energía solar a través de estos paneles ya no habría un consumo de factura que no habría que pagar, o sí? No, no, porque la energía es suya. O sea, ok. La energía es suya. La energía no la está, ¿qué ligera? No la está almacenando nadie. Y nadie le está prestando el servicio. Usted pone su panel solar y listo. Ok, lo digo es porque en Estados Unidos, Sí. sí, digamos, la misma empresa de energía está como patrocinando e impulsando a que la gente aún más tenga como aplique ese recurso. Entonces, el gobierno les está ofreciendo como una especie de bonificaciones, $500, $100, $200, $300, dependiendo. Entonces eso me causa curiosidad, ¿por qué les están ofreciendo ese beneficio? ¿O en qué se beneficia el Estado con esto? Pues sí, no, el Estado no se beneficia. Mire, hay gente en Estados Unidos que tiene casa rodante. Es decir, un bus lo convierten en casa. Y ellos tienen su plantica de energía solar y, Bueno, y utilizan... con respecto, profe, Sí. con respecto al beneficio en que se beneficia el Estado, yo creería que de todas maneras hay compañías que se dedican a la producción de los paneles solares, como Tesla, por ejemplo. Y pues todos sabemos que el Estado no hace nada gratis.
Sí, de acuerdo. Y de alguna forma o por algún convenio con Tesla o con las productoras de paneles solares, debe usufructuar el Estado, porque para que el Estado no regala, lo que digo, no regala nada y mucho menos va a hacer algo gratis. Entonces, creería que más bien es por convenio que el Estado se beneficia para poder dar los dólares que la compañera está diciendo. O sea, porque sí, digamos que sería la energía sostenible a lo que nosotros debíamos estarle apostando, pero pues en este momento todavía es demasiado costosa, muy costosa. El montaje de unos paneles solares está alrededor de, dependiendo pues el área que se vaya a surgir de energía. Entonces, yo creo que por convenios con las empresas fabricantes de paneles solares y de circuitería o ingenieros de circuitería solar. Perdón, Matico, ¿quieren apagar ese micrófono? Porque es que no oye uno las inquietudes. No sé quién tenga abierto ese micrófono. No, profe, es Marta que está en un lugar con ruido, profe, pero... Sí, profe, qué pena, es que estoy en la oficina que estoy, hay bastantes personas. Entonces, ya es por eso. Sí, señor. No, Discúlpeme. pues mire, si uno compra un panel solar, uno lo compra a la empresa que lo produce y la empresa que está autorizada para venderlo. Otra cosa ya es los requisitos que necesita esa empresa para poder vender ese panel solar que usted le compra. Entonces el Estado le pone unos requisitos. Pero a ver, usted compra su panel solar y lo instala en su casa o en su bus casa, porque tantas casas rodantes que hay. Aquí no se ve mucho, en los Estados Unidos sí se ve mucho esas casas rodantes. Y son casas. Y pueden parar donde les dé la gana, donde se puedan parquear, ¿no? Usted puede llegar con una casa rodante y parquearse en una playa de uso público en Colombia. Y desde allí, pues, usted cocina, tiene agua, tiene todo. ¿Cierto? En fin, bueno. Sí, estamos de acuerdo. En cuanto al tema de los paneles solares, resulta que ahí no tengo exactamente claro cómo es el tema como el tratado que se hizo entre varios países donde ellos tienen sí o sí los gobiernos que apoyar esos proyectos. En Colombia también el gobierno está financiando el 50% del proyecto porque no es solamente comprar un panel solar y enchufarlo a la electricidad y ya, ¿no? Eso es todo un proyecto que tienen que realizar. Entonces, en Colombia el gobierno subsidia el 50%. Lástima que no está Dianita Serrano, que ella trabaja con eso y ella nos hubiera podido explicar súper bien ese tema. Bueno, pero cuando llegue le pedimos que nos explique esas aclaraciones. En cualquier momento caen muy bien. Bien. De todas maneras, eso es la energía y esas fuerzas naturales, pues no son derechos. No es un derecho. Eso sí está, pero clarito. No es un bien. Sí puede ser almacenada y nos venden es el servicio de energía. Entonces nadie puede ser dueño ni titular de derecho real sobre la energía. Una relación posesoria sobre la energía sería imposible. ¿Cómo podemos establecer posesión sobre la energía? ¿Cierto? Y tampoco podríamos pretender el derecho de reivindicación sobre la energía. Incluso, vea, la empresa de electricidad más poderosa del mundo no tiene en el activo de su patrimonio un solo vatio de energía eléctrica. Bueno, bien. Sigamos con nuestra materia de bienes. Vamos a recordar aquí los derechos reales y personales. Derechos reales y personales.
porque es que para después entonces meternos en los modos de adquirir, que yo quiero llegar ahí rápido a los modos de adquirir. Miremos qué dice el 665 del Código Civil. ¿Alguien tiene Código Civil para que me lea el 665? Ya lo tengo, profe. Bien. Luzma. Derechos reales. Artículo 665. Derechos reales es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activa, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Perfecto. Entonces, el código nos trae una lista de derechos reales. Dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Y que de estos derechos nacen las acciones reales. Como el código enumera, entonces de la lista de derechos reales que contiene el 665, no se puede considerar hoy como taxativa, porque ya hay otros derechos reales que no están ahí enumerados. Por ende, entonces, ese código, ese artículo no es taxativo. A menos que como con el sistema francés, en el sistema francés, la ley misma prescribe que no habrá más derechos reales que los expresamente señalados en el código. Nosotros aceptamos otros derechos reales. Por eso yo digo y repito que la enumeración de derechos reales que trae el 665 no son esos nada más. Por eso es que ese artículo no es taxativo, porque hay otros derechos reales. Por ejemplo, doctor, el derecho de retención, la posesión. Yo diría que el arrendamiento y la anticresis celebrados por escritura pública registrada también se consideran derechos reales. Hay una equivocación que trae el código en el 665 porque coloca la herencia como un derecho real. ¿Sí? Recordamos el 665, por favor. ¿Lo leo otra vez, profe? Sí, pero... Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Entonces, es lo que yo vengo diciendo, ese artículo no es taxativo, porque es que mucha gente dice, ese artículo es taxativo. No, señor, porque es que hay otros derechos reales, ¿como cuáles? Como el derecho de retención, la posesión, el arrendamiento y la anticresis celebrados por escritura pública registrada, son derechos reales. Ahora, aquí hay una equivocación en el artículo
El artículo, a mi juicio, se equivoca al colocar la herencia como un derecho real. Miren que aquí lo dice. Derecho real, con su fruto, su prenda hipoteca, ¿sí ve? Entonces, la hipoteca no es un derecho real, es un derecho de garantía. Y hay otros derechos reales. En nuestro sistema hemos admitido otros derechos reales. Por ejemplo, el derecho de superficie. Acuérdense que el derecho de superficie consiste en la propiedad sobre lo edificado o plantado en suelo ajeno. Entonces, esta situación se rige en Colombia por la accesión. La enfiteusis, el derecho real de enfiteusis consiste en entregar un inmueble a una persona a cambio de un canon o pensión por muchos años, conservando el propietario el dominio directo del inmueble y adquiriendo el enfiteuta el uso y el disfrute. Entonces, en España, pues existe el censo enfitéutico, nosotros no tenemos esa figura. Pero entonces sí hay otros derechos reales distintos de los enumerados en el 665. Bueno. Hay otros derechos reales que no aparecen en nuestro sistema. Miren, derecho real de tanteo, derecho real de preferencia. ¿Cuál es ese derecho real de tanteo o preferencia? Es un derecho real que se tiene por un tercero para que en el caso de que el dueño de un bien lo vaya a enajenar, debe preferir al tercero. Eso lo llaman algunas legislaciones el derecho de tanteo, el derecho de preferencia. Si usted va a vender, me tiene que preferir. Y este derecho da lugar al derecho de retracto. ¿Por qué? Porque si se realiza la enajenación por el dueño sin respetar la preferencia, ese puede dejar sin efecto la enajenación. ¿Por qué? Porque se pactó un derecho de preferencia. El tanteo o preferencia es un derecho real. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese derecho de tanteo o preferencia debe estar estipulado dentro del contrato? Por ejemplo, yo tengo, por decir algo, un edificio en el cual tengo arrendado un local. Correcto. Y dentro del local, pues hay una empresa, en ese local hay una empresa, y yo quiero vender el edificio. Entonces, si vendo el edificio y a lo mejor los nuevos compradores me dicen que el edificio se lo tengo que entregar vacío, entonces, bueno, yo tendré que mirar cómo hacer. Pero si dentro del contrato no está estipulado que si yo voy a vender el edificio, la empresa tiene que ser la primera en comprar, ¿yo lo puedo vender así o debe estar dentro del contrato? Sí, puede. Es que si no se respeta, que puede quedar sin efecto la enajenación. Mire, usted me arrienda una casa, ¿cierto? Sí. Y entonces yo le digo, en caso de que usted vaya a vender la casa, entonces prefiérame a mí. Entonces, eso es lo que se llama el tanteo preferencia. Entonces, el derecho que yo tengo para que en caso de que el dueño lo vaya a enajenar, me debe preferir al tercero. Y entonces, este derecho, si no se respeta, da lugar al derecho de retracto. Entonces, si se realiza... Mi pregunta es si debe estar por escrito ese sí, claro. tanteo preferencial. Claro, tiene que constar por escrito.
Ah, ok, profe, esa era mi pregunta. Sí, porque si no está escrito, pues no tenemos la prueba, ¿no? Lo escrito está. ¿Quién dijo Sí, esas pero por palabras? ejemplo, pero por ejemplo, profe, como el dueño de la empresa que está en el primer piso podría decir, utilizar como prueba, no, es que yo llevo 10 años con el local, por ejemplo, y la Sí. señora vende la casa y yo esperaba que me la vendiera a mí porque llevo los 10 años. O sea, él podría utilizar como prueba esos 10 años para No, porque no lo referencial. pactó. No, porque no está Ok. pactado. No está pactado en ninguna parte. Gracias. Sí. Bueno. Pilatos, profe. Escrito está. Sí. Pilatos. ¿Quién fue el que dijo lo escrito está? Pilatos. Estoy de acuerdo con usted. Pero ¿por qué Poncio Pilato dijo eso? Lo escrito está. Porque él ya había dicho que se lavaba las manos y dio Ajá. un esto y ya no podía echarse para atrás. Entonces ya lo había dicho, ya estaba así y ya no podía cambiarlo. ¿Sí era algo así? Sí. Sí. Pues porque es que autorizó la crucifixión. Eso fue un discurso tomado de Cayo Tito, profesor. Sí, en cierta forma sí, es cierto. Entonces, Poncio Pilatos, como autorizó, entonces ya no se iba a echar para atrás. Entonces, lo escrito está. Bueno. ¿Quién declaró esa sentencia, profe? Si esa sentencia fue tenaz. Es que como él ordenó poner sobre la cruz la causa, la razón por la cual Jesús fue condenado a la crucifixión. Entonces, acuérdense que ordenó que en la cruz pusieran la palabra INRI. INRI significa Jesús. Ay, apaguen, por favor, apaguen porque es que se no. Miller, por favor, tu micrófono. Bien, INRI significa Jesús Nazarenus Rex Judici. Entonces le dijeron, tú no puedes poner esa palabra INRI porque es que él no es el rey de nosotros. Jesús Nazarenus Rex Judici. Él no es rey de los judíos. Cambia eso. Y entonces Poncio Pilato dijo, no señor, lo escrito está. Esa es la razón por la cual existe la palabra INRI en la cruz de Jesús. Alguna vez en clase en Medellín, yo nunca he sentido como intenciones de estrangular a algún alumno, nunca. Nunca me han dado esa intención. A veces me desespera, me sacan de juicio, pero de ahí a estrangularlo, a estrafutarlo, matarlo, no. Un alumno me dijo, es que, ¿cómo fue que me dijo? Es que no es eso que usted dice, doctor. Y le digo, entonces, si no es eso, ¿qué significa? Eso me dice, es que esa es la causa por la cual Jesús murió. Jesús murió de irritación. Mire, le juro que me dieron ganas de ahorcarlo, de matarlo, cogerlo con el pelo y trapear con él el piso de la clase. Murió de irritación. Bueno, miren, es que uno a veces de profesor tiene que aguantar unas cosas terribles, ¿no? ¿Cómo le parece? INRI es la causa por la cual la enfermedad de la cual murió Jesús de irritación. Bueno, bueno. Los derechos reales,
Ya es que el reloj es un enemigo terrible. Bueno, vamos a terminar en la próxima clase los elementos de los derechos reales. Entonces, elementos del derecho real, elementos del derecho personal, para ver si podemos mirar estos temas. Profe, una cosita, un favor, profe. ¿Será que me puedo retirar de la clase? Soy Marta, la chica de las muletas. No, ya. Pero- Ya, es ¿Sí? que esta clase ya se terminó porque faltan 10 minutos para las 12. Mi estimado Profe, doctor, lo invito a muchísimas tomar. gracias, profe. En todo Profe, caso, vamos a tomarnos un café. Ahora sí. Ya se eso. acabó. Buen día, mi doctor. Muchas gracias. Mañana hablamos sobre Buenos lo que días se a tomó. todos. Bueno, pues, hasta aquí Muchas llegamos. gracias, Entonces, con la profesor. ayuda de Dios, seguimos Nos mañana. vemos mañana. Te Hasta damos luego, doctor. Muchas hasta gracias. mañana. Hasta luego. mañana. Hasta luego, Gracias, doctor, que profe, esté muy hasta bien. mañana. Bueno, Gracias, finalizar la reunión para todos.